se muestra tu primer programa en C que vas a escribir. Seguramente te imaginas lo que hace este programa, que es mostrar en la pantalla la frase "Hola mundo". Vamos a describir cada porción de este código. En la primera línea hay un símbolo de número seguido de la palabra include. Esto sirve para incluir alguna biblioteca de funciones, que están llenas de muchas funciones que estaremos usando. En este caso incluimos la biblioteca para las funciones que interactúan con los dispositivos de entrada y salida. Por eso se llama stdio. IO viene de Input-Output y std de Standard, la cual incluye las funciones para leer del teclado y escribir en la pantalla. Más adelante incluiremos la biblioteca de funciones para realizar algunas operaciones matemáticas como las trigonométricas, entre muchas otras. Nótese que la nomenclatura para llamar la biblioteca stdio.h se encuentra entre los símbolos de mayor que y menor que. Aquí se toman como si fueran unos símbolos tipo paréntesis que se abren y se cierran. También antes del include se pone un símbolo de número o hashtag, por así decirlo. En la siguiente línea podemos ver la instrucción int main, lo cual indica que todo lo que se encuentra después de las llaves que abren hasta donde cierran son el programa principal. Aquí se encuentra entonces el cuerpo del programa. También hay que notar que main empieza con una palabra especial, la cual es int. Esta palabra reservada hace referencia al tipo de dato entero, int, de integer en inglés, que significa entero. Este símbolo se usa para los tipos de datos de las variables que más adelante mencionaremos. En este caso, int es para notificar al compilador que esta función main mandará al sistema operativo el valor de 1 para indicar que el programa terminó con éxito. Esto se notifica mediante la instrucción return 1, el 1 siendo el valor de que el programa terminó exitosamente. La funcionalidad de este programa clásico de Hello World o Hola Mundo en este caso se encuentra en la función printf, la cual toma como argumento una cadena de caracteres, es decir, unas letras entre comillas que se encuentran entre los paréntesis y lo manda a la pantalla. Vale la pena mencionar que todo lo que esté entre paréntesis en este contexto de esta manera es un argumento para una función. Nota también que al final de la frase Hola Mundo aparece una diagonal y una N. Estos dos caracteres especiales representan un solo símbolo para el compilador, el cual lo considera como un enter, y de esta manera se genera una nueva línea, así como cuando tú le das enter en un editor de texto, y haciendo que el siguiente texto en la terminal aparecerá en la siguiente línea. Cabe mencionar que la N en este símbolo viene del término new line, es decir, nueva línea. Todas las funciones que no tienen llaves, en este caso printf y return, terminan con punto y coma. Esto es muy importante, ya que si no se agrega al final de las funciones, el compilador arrojará un error. Nótese que esto no aplica al include que aparece al principio. Continuaremos con un programa para recibir datos de parte del usuario mediante el teclado. Lee detenidamente cada línea de este código. ¿Cuál crees que sea la función para recibir los datos de parte del usuario? En efecto, es el scanf, la cual nos recuerda de la palabra escáner. Así que esta función escanea datos de parte del usuario. Esta función toma los datos del teclado y los graba en una variable. Antes de seguir con nuestra discusión sobre esta función de scanf, mencionaremos otras líneas que aparecen aquí.
Nota que primero se declara la variable entrada con la palabra especial float, la cual hace referencia a números de punto flotante. Esto de flotante significa que el punto decimal puede flotar, por así decirlo, en cualquier posición del número. Es importante entender que antes de poder usar una variable, es necesario declararla con su tipo de dato. Hay muchos tipos de datos. Los hay para números enteros, como los hay para flotantes, es decir, los que tienen decimales, y también para caracteres y otros tipos de datos. La función para leer datos del usuario, como ya se mencionó, es scanf, la cual toma dos argumentos. Los argumentos son las variables o datos que se encuentran separadas por comas. Aquí, como puedes ver, son dos argumentos que recibe esta función. Observa cómo son los argumentos de la función scanf. El primer argumento es una frase entre comillas con el símbolo de % y una F. Es importante que se escriba de esta manera, sin espacios, tal cual como aparece aquí. De lo contrario, habrá un comportamiento inesperado en tu programa. Este símbolo de %F se le conoce como especificador de formato. En este caso, el especificador indica que va a recibir un tipo de dato flotante. El segundo argumento es AND entrada. Este símbolo es importante que se coloque e indica que esta función va a escribir en la variable entrada. Si no se coloca este símbolo, no se grabará la información en dicha variable. Nota importante, solamente se coloca este símbolo cuando la variable a la cual se quiere escribir se manda como argumento a una función. La explicación de esto está relacionado con el manejo de memoria, que en este punto del aprendizaje no conviene mencionar. Pero en pocas palabras podemos decir, por lo pronto el símbolo de AND se necesita en la función scanf solamente. Después, para imprimir el dato que se ingresó, se tiene la función printf con dos argumentos. Recuerda, la coma es lo que separa los argumentos. El primer argumento tiene una frase en la que aparece un especificador %F, para indicar que en esa posición, el programa cuando se ejecute va a sustituir un valor flotante en esa posición del especificador. Ese valor está indicado por el segundo argumento, que en este caso es el valor contenido en la variable entrada. Como puedes ver, los especificadores se pueden usar para recibir datos en el scanf y para escribir datos de variables en printf. Ahora vamos a modificar este programa para que pueda realizar alguna operación más útil con los datos de entrada. Este es un programa para tomar dos datos de entrada, la base y la altura, y que calcule el área de un triángulo. Como era de esperarse, se han declarado las variables correspondientes a la base, la altura y el resultado, todas de tipo flotante. Después se solicitan los valores al usuario y se almacenan en las variables de la base y la altura. La línea de código, que es diferente a lo que ya se ha visto, muestra la operación de asignación a la variable resultado. Del lado derecho, del igual, se realiza la fórmula correspondiente al área del triángulo. Nótese que la operación de multiplicación se representa mediante el símbolo de asterisco y el de la división la diagonal. Finalmente, el resultado se muestra mediante un printf con un especificador de flotante para mostrar el valor de la variable resultado. Ahora se mostrará el código de un programa que realiza la operación de raíz cuadrada solamente cuando se ingresa un valor mayor a 0. Nótese que se muestra otro include al principio
para indicar que se va a requerir la biblioteca math.h, ya que en este archivo se encuentra la función de raíz cuadrada sqrt que vamos a necesitar en este programa. La instrucción nueva es la del if, que evalúa si es verdadera la condición que se encuentra entre paréntesis. Si es verdadera, se ejecuta lo que está seguido entre llaves. Si no es verdadera la condición en el if, se ejecutarán las instrucciones que aparecen entre llaves después de la instrucción else. Esta instrucción de else no tiene argumentos. A continuación se muestra un programa para imprimir una secuencia de números mediante el uso de un ciclo y un contador. Un ciclo se utiliza en este código para repetir las instrucciones que se encuentran entre las llaves después de la instrucción do hasta la instrucción while, la cual tiene un argumento con una condición. Si la condición es verdadera, se volverá a ejecutar todo el código entre las llaves, y esto se volverá a hacer hasta que ya no sea verdadera la condición. Aquí la condición es que la variable contador sea menor o igual a 10. Las instrucciones en este do while son imprimir los valores del contador dentro de una frase. La otra instrucción aquí es el contador que está incrementando en 1. Así que va a estar ciclando mientras que el contador sea menor o igual a 10.